La ecuación de Maxwell para el electromagnetismo tiene dos soluciones. Una de ellas hace referencia a la posibilidad de encontrar ondas emitidas por partículas que aún no existen. Este concepto fue estudiado por Richard Feynman, creador de la electrodinámica cuántica y descubridor de un comportamiento extraño de la antimateria. Según Feynman, la antimateria es materia ordinaria viajando atrás en el tiempo. Siguiendo estas teorías, ¿podríamos enviar mensajes al pasado? ¿Podría ser el fenómeno ovni o los sueños premonitorios mensajes de entidades del futuro? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Muchas veces me he hecho la siguiente pregunta: ¿cómo funciona la realidad? ¿Cómo está creada? ¿Qué constituye la realidad? Y siempre acabo investigando los átomos y las pequeñas partículas subatómicas. Los átomos ya sabéis que son los pequeños ladrillitos que forman la materia, y esta a su vez toda la realidad que percibimos, que puede ser muy distinta a la verdadera realidad. El caso es que cuando nos adentramos a la mecánica cuántica, al mundo de la física cuántica, vemos que las funciones que realizan los propios átomos son exóticas y nos parecen magia para todo el ser humano. Hoy vamos a hablar de una condición extraña, un fenómeno recogido hace ya bastante tiempo y que incluso ha sido censurado por la comunidad científica, aunque han habido científicos que se han atrevido a retomar esa teoría desechada y aportar pruebas de su total veracidad. Esta teoría nos habla de que existen ondas que se han producido antes del propio emisor de las ondas, es decir, ondas que vienen del futuro y son percibidas en el pasado. Hay quien dice, y esto luego lo veremos, quiero separarlo, al menos por ahora, que estos mensajes se relacionan con el fenómeno ovni y también con los sueños premonitorios. Pero lo he dicho ahora como un mero apunte porque antes tenemos que conocer la teoría de las ecuaciones de Maxwell que pertenecen al descubrimiento de las ondas adelantadas. Veréis, las ecuaciones de Maxwell fueron creadas por Maxwell y permiten agrupar un conjunto de fórmulas para poder explicar el complejo electromagnetismo. El electromagnetismo es muy importante para la física moderna. Gracias a ello tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, los rayos X, la televisión o incluso el radar también. Y serían las ecuaciones de Maxwell uno de los pilares más importantes de toda la física moderna, por no decir el más importante de todos. Estas ecuaciones tienen dos soluciones. Una es la cotidiana, que nos habla de que un objeto emite un pulso en forma de onda que llega con retardo a un punto determinado. Es decir, del punto A salen ondas que llegan en un tiempo al punto B. Explicación con un ejemplo: una bombilla. Cuando aprietas al interruptor, la bombilla genera luz y esa luz llega en un tiempo determinado a toda la habitación donde se encuentra la bombilla. Eso es más o menos lógico, todo el mundo lo puede comprender. Pero la segunda solución nos habla justo de lo contrario. La segunda solución de las ecuaciones de Maxwell nos habla de que antes de pulsar el interruptor de la bombilla se ha generado una onda desde la bombilla que es imposible de que se genere antes de pulsar. Es como que se percibe el futuro en el pasado. En ese caso en el presente, pero también vale hacia el pasado. Ya os digo que esto puede sonar muy extraño, pero la teoría recoge la existencia de unas ondas que se han producido antes de que el emisor las produzca. Y claro, esto dejó descolocados a los científicos. Muchos de ellos dejaron esta segunda solución al margen durante más de 50 años y la catalogaron como una mera curiosidad matemática, la dejaron apartada. Pero otros han dicho que esto no puede dejarse apartado, al menos hay que estudiarlo,
hay que sacarlo a la luz, ya que las teorías de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell, son de las más importantes de nuestra era moderna, de nuestra física. Parando un momento, hay que intentar saber qué repercusión tiene esto hoy en día. Si de verdad esto es así, y hay ondas antes de que se produzcan las cosas y los acontecimientos, una tecnología de una civilización futura podría incluso mandar mensajes al pasado con esa tecnología. ¿Os imagináis que los sueños premonitorios son mensajes de una civilización que está utilizando las ondas adelantadas? Esto podría explicar muchas cosas, como también podría explicar cómo las luminarias pertinentes al fenómeno ovni aparecen siempre en grandes acontecimientos de cambio en la historia. ¿Podríamos estar equivocados y el fenómeno ovni son mensajes del futuro? No lo sabemos, solo son teorías. Ahora os voy a hablar de el físico que demostró que esto es una realidad y que incluso la antimateria está muy relacionada con todo esto. Veréis, estas ondas adelantadas fueron investigadas de forma exhaustiva por el importante físico llamado Richard Feynman. Después de trabajar en el proyecto Manhattan, el señor Feynman se puso a estudiar las teorías de Paul Dirac para encontrar una explicación a las ondas adelantadas. Paul Dirac fue un físico que sentó las bases de la mecánica cuántica y también descubrió la antimateria mediante la ecuación de Dirac, que le da su propio nombre. Feynman vio que en esta ecuación de Dirac había algo muy extraño. Si invertía la dirección del tiempo y la carga de los electrones de la ecuación de Dirac, la ecuación no cambiaba. Esto se relaciona con la antimateria. Ya sabéis, la antimateria son partículas que tienen la carga contraria a las partículas de nuestra realidad. Por ejemplo, un electrón, un positrón, sería su antimateria. Pero, ¿qué pasa si en esta ecuación de Paul Dirac, Feynman cambia el tiempo y la carga del electrón? Pues que descubre que la antimateria es materia ordinaria viajando atrás en el tiempo, por lo que hace que su carga sea contraria. Esto explicaría por qué la antimateria, en contacto con la materia ordinaria, se anula en una explosión, ya que es la misma materia en diferentes líneas temporales. Por eso toda partícula tiene su antipartícula. Entonces esto nos habla de que es posible que para viajar atrás en el tiempo tengamos que convertirnos en antimateria. Para poder experimentar con esto y a raíz de su descubrimiento, Feynman creó la electrodinámica cuántica y le llevó incluso al premio Nobel. Las teorías de Feynman fueron confirmadas con la realización de experimentos con una precisión de 10.000 millones, convirtiendo su teoría en una de las más precisas de todos los tiempos. Recapitulando, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una segunda ecuación de Maxwell que nos dice que existen ondas que vienen del futuro al pasado. Y luego tenemos un físico llamado Richard Feynman que ha estudiado estas ondas adelantadas y ha visto que en las ecuaciones de Paul Dirac existe una relación con estas y la antimateria para poder viajar al pasado con cargas contrarias a las que forman nuestra realidad. Sé que esto es muy difícil y lo estoy intentando explicar de forma fácil porque estamos en una de las porciones más complicadas de la física cuántica. Pero bueno, esto es una realidad, esto es comprobable y me parece muy interesante el saber que existe la posibilidad de que nos lleguen mensajes del futuro en nuestra línea temporal. Pero como ya os digo, esto es mucho más complicado incluso de lo que os estoy diciendo, ya que las partículas se comportan como ondas cuando no las vemos y se comportan como partículas sólidas cuando las estamos viendo. Ahora mismo mi coche no existe, para mí, para mi percepción, porque se ha transformado en una onda de posibilidad de variables al no estar viéndolo. Hay un experimento que esto lo avala, se llama experimento de la doble rendija. Pero si tomamos la esencia de este experimento, básicamente nos dice que el universo es un holograma y hace falta un espectador para que se materialice. Sin ello,
todos son variables que confluyen infinitamente en universos infinitos. Y cuidado con ello, porque esto explica que todo es absolutamente posible. Con esto hay que decir que nos queda mucho por investigar, no a mí, sino a todos los científicos de nuestra era moderna, y poder desentrañar el misterio de estas ondas adelantadas, que sin ninguna duda existen, están ahí y plantean la posibilidad de estos mensajes del futuro. Y dicho esto, como siempre, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en Expedientes Inexplicables de Gran Misterio, he recibido un correo de un seguidor de Gran Misterio llamado Jaume que nos explica una situación bastante extraña que le ha pasado en la casa de un amigo suyo. Según la historia, nos cuenta en el correo que se fue a casa de un amigo suyo donde nada más entrar se le entaponaron los oídos. Él decía que sentía algo muy malo, como si estuviera el ambiente cargado, y que también lo sentía su amigo y el padre de su amigo en esa casa. Cuando entraron en una de las habitaciones, el amigo le comentó que allí había fallecido un hombre muy mayor y que era la única habitación de la casa donde, extrañamente, los oídos no se entaponaban, se podía estar bastante bien, y allí no sentían esa extraña sensación, pero en el resto de la casa sí. Como ellos son muy aficionados también a la temática de los misterios y demás, decidieron dejar un móvil grabando en el comedor de esa casa, justo al lado de una escalera de caracol que daba a la segunda planta. Cuando dejaron el móvil grabando, volvieron a las horas y encontraron que el móvil estaba rayado completamente, como una raja si lo hubiera partido, y había un trozo de hierro muy grande que se encontraba en la cocina, en medio del comedor, como si alguien lo hubiera sacado de la cocina, le hubiera impactado contra el móvil y se hubiera caído y dejado caer en el comedor. Claro, ellos se quedaron helados. Esto era una situación que les debía dar bastante miedo, pero cuando encendieron el móvil y escucharon lo que había grabado, allí encontraron golpes que no deberían haberse producido, ya que la casa estaba totalmente vacía y nadie debería haber entrado. Claro, que se produzcan golpes en un lugar donde no había nadie fue lo que más le aterró. Este chico nos envía también un enlace de la grabación para que todo el mundo pueda verlo y pertenece a un vídeo en YouTube que él mismo y su amigo subieron. Y nada, os dejo ese enlace en la descripción de este vídeo para que podáis echarle un vistazo y escucharlo. Mi opinión personal. Sé consciente de que esta historia no es única. Hay un montón de personas que han percibido algo extraño, incluso yo también, en lugares donde ha habido una muerte o incluso simplemente sin saberlo sientes que ahí algo no va bien. Pero el caso este es curioso porque pasa justo al contrario. Donde muere la persona es donde no se siente algo extraño, sino alrededor de la casa. ¿Estaremos hablando de un fenómeno tulpa, como planteo en mi primer libro? ¿Estaremos hablando cómo la mente puede manipular la realidad? Yo no sé si la psicofonía es real o mentira, simplemente lo aportan en este suceso. Y me parece interesante compartirla con todos vosotros. Estaremos al tanto del correo de réplica de nuestro amigo Jaume. Y nada, con esto como siempre, aquí acabamos este programa en Gran Misterio. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¿Realmente posibles los viajes en el tiempo? Según la ciencia, existen astronautas que ya han viajado en el tiempo, al futuro, varios segundos. Esto